contraintuitiva del año. Sí, creo que de pronto, no sé, a lo mejor mi conexión no es tan estable y de pronto te medio pierdo, pero esperemos que no sea problema para la grabación. Esperemos. Oye, pues, ves que a inicio del año empezamos con esta idea de generar un boletín de riesgos sistémicos, Semper Partus, siempre preparados, ¿no? Pero nos había quedado pendiente la discusión ya en equipo de estos riesgos, ¿no? Y es que, pues, ha sido un año empezó muy tumultuoso, ¿no? Por un lado, y por otro lado, creo que también va muy acorde a lo que habíamos empezado a identificar como, pues no como estos riesgos, digamos, pues de que te asalten, ¿no? Sino el tipo de riesgos que emergen de interacciones, que se producen más bien por las dinámicas propias de los sistemas, ¿no? Entonces, este boletín tenía esta idea de tratar de identificar algunos riesgos de este estilo, sistémicos, catastróficos, que emergen de los sistemas a nivel global y unos cuantos también a nivel nacional. Entonces, pues bueno, lo pusimos ya ahí en disposición de los compañeros de Contraintuitiva, pero nos faltaba discutirlo. Y bueno, el primero de estos riesgos sistémicos que identificamos tiene que ver con que los mercados pueden tener una caída importante en el futuro inmediato. ¿Y ahora qué significa inmediato? Pues a principios del año, o sea, el 1 de enero, inmediato podía ser días o el primer trimestre, ¿no? Y esto tenía que ver con, pues, algunos, digamos, indicadores o banderillas de alerta que se empezaban a ver ya desde hace un rato, sobre todo en torno a este índice bursátil que se llama S&P 500, que es un instrumento financiero que engloba acciones de las 500 empresas más importantes de la bolsa de Estados Unidos. Y pues un poco nos lo puso en el radar un amigo de Twitter de la esfera del RWRI, de la comunidad que sigue al maestro Taleb, Paul Portesi, y que decía que él veía que se estaba yendo muy parabólico y que pues estaba como muy por encima de lo que tradicionalmente había estado, ¿no? Y ya cuando le echamos un ojo, pues sí, efectivamente, a principios, bueno, más bien en el primer trimestre del año pasado, por ahí de marzo, pues tuvo una caída muy, muy fuerte, ¿no? Algo así como el 30% más rápida de toda la historia, que fue en marzo. Y bueno, pues obviamente estando en medio de la pandemia, pues toda la gente se preocupó mucho en términos de pues, cómo se iba a recuperar eso. Y sin embargo tuvo una recuperación enorme y desde ese momento hasta ahorita, pues no ha dejado de crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y entonces cuando las cosas también van demasiado bien, pues sí me gusta, pero me asusta, ¿no? Entonces empezamos a ver justamente pues esta posibilidad de que cayera y bueno, pues todavía está presente. De hecho, tuvo una caída relativamente fuerte hace un par de días, este, pero vamos, no fue así un colapso de la bolsa, ¿no? Esto de lo que hablaba Paul, yo creo que todavía es algo que está vigente. A lo mejor esa pequeña, como dicen los financieros, esa corrección que tuvo, a lo mejor libera presión y estabiliza un poco el sistema, pero pues todo pareciera indicar que pues estamos un poquito al borde de una crisis financiera. ¿Qué piensas de eso, yo? Eh, sí, digo, es complicado siempre hacer obviamente predicciones. De hecho, ahorita que comentabas eso por ahí, también yo estaba siguiendo una discusión en Twitter, ¿no? De por ahí un especialista de estos del sector energético, que es de algunos de los que yo sigo, Ujú. y alguien le mencionaba que el perfil de las criptomonedas particularmente y obviamente de algunas acciones como las de Tesla se veían irregularmente, ¿cómo se dice? Bullish, ¿no? Ajá. O en toro, ¿no? O creciendo muy rápido.
y que pues eso como tú dices, ¿no? O sea, aparentemente, pues cuando, bueno, si tú eres portador de la criptomoneda o de la acción, pues suena bien, pero pues no sabes hasta dónde se va a pinchar si es que eso tiene cara de una burbuja, ¿no? Y pues la discusión era si eso era una burbuja o no. Digo, si uno se mete ahí al portal de Investopedia, que es esta como enciclopedia para inversionistas, pues ellos lo que dicen que es que pues nunca puedes hablar de una burbuja solamente a posteriori, ¿no? Claro, Entonces, hasta que no se dé justo la caída, no podríamos hablar realmente de si hay una burbuja, porque incluso, bueno, en la discusión que tenía este cuate, alguien le decía que, pues si fuera una burbuja, pues no se puede recuperar, ¿no? Pues, claro. esto en alusión a de que Bitcoin tuvo una caída, si te acuerdas, ayer, Bitcoin, bueno, las criptomonedas en general tuvieron una caída fuerte y luego se empezaron a recuperar, ¿no? Entonces lo que él decía era que pues eso no era una burbuja porque pues, tenía como signos de recuperación, ¿no? Entonces, pero pues bueno, lo que ahí había que pensar era más bien que pues, nunca vamos a poder saber si eso es una burbuja hasta que se reviente, si es que lo es. Y entonces Claro. más bien el tema es eso, qué tipo de implicaciones podría tener y cómo podría uno estar protegido, ¿no? En el caso de todos estos instrumentos, pues hay algunos que son, digamos, los instrumentos como defensivos, como el oro, en donde pues no ha habido realmente un movimiento así muy dramático, incluso no ha habido una correlación entre criptomonedas y bueno, algunas de las acciones que están digamos, creciendo a una velocidad no típica, como en el caso de Tesla, y no hemos visto hasta ahora, tanto en las caídas de las criptomonedas como en las caídas de acciones como la de Tesla, cuando han caído rápido, no hemos visto una correlación de que realmente rápido crezca el valor del oro, ¿no? Entonces, realmente no lo sé. A mí, claro que me asusta ese crecimiento tan atípico. Sí podría parecer que en algún momento eso se reviente. Pero pues hay otro tipo de instrumentos que son de protección, ¿no? Incluso hemos estado viendo cómo suben los precios del petróleo, ¿no? En el caso de México, pues eso es, al menos para el gobierno federal, pues eso es importante, ¿no? Porque tiene recursos extraordinarios, digamos, extras al valor promedio calculado para el gasto público del próximo año, ¿no? Entonces Claro. eso igual, por ejemplo, no es tan malo. Y bueno, pues obviamente, ¿qué tan malo es? Pues depende, ¿no? En el caso de las personas de a pie, pues sí, a lo que hay que tener, digamos que no en el ojo del huracán o tener así, estar como muy atentos, pues obviamente en las variables así macro que afectan a la economía de las personas, ¿no? Que pues es la inflación, que pues es el tipo de cambio, y te digo, en este caso, pues un incremento en los precios del petróleo, pues de hecho, pues es benéfico, ¿no? Y yo espero que incluso sea un indicador de que nos dejen de extorsionar un poco el próximo año con Hacienda, ¿no? Bueno, eso es parte de otro riesgo sistémico. Pero fíjate, Este, es bien interesante eso que mencionabas sobre las burbujas y Tesla, porque creo que este cuate es el de la película, el de una película, ¿no? Que habla de la burbuja, de las bienes raíces, ¿no? Y cómo él estuvo así como anunciando lo que iba a pasar, qué iba a pasar, qué iba a pasar, y pues nadie le Charles creía. Murray, Ándale, y creo que su cuenta de Twitter o de Facebook o algo así se llama algo así como Cassandra o efecto Cassandra o algo por el estilo. arroba Eh, Cassandra, sí, sí, ¿verdad? Haciendo sí, alusión justamente a la, a la mitología griega de Cassandra, que hace un pacto con uno de los dioses importantes, no me acuerdo cuál, para que le dé el, el don de ver el futuro y se lo da, pero no cumple con su parte del trato y entonces el dios se enoja y la castiga dejándola su don, pero maldiciéndola en el sentido de que nadie le iba a creer. Entonces Cassandra puede ver el futuro, pero nadie le cree. Entonces, un poco por eso lo ponía, porque hasta donde yo sé de la historia de este cuate, pues estuvo anunciándolo mucho y pues tomó acciones defensivas y demás, y pues hizo millonario y hizo millonario a sus clientes, ¿no? Claro que pues eso le funcionó, ¿no? Así como él, pues deben haber cientos de cuates que, que levantan la voz de burbujas y nunca hay burbujas y no se hacen millonarios, ¿no? Es un poco también exacto.
el sesgo del sobreviviente, Ay, o sea, conocemos esa historia porque pasó, sobrevivió y entonces hizo famosa, ¿no? Pero no sí, conocemos los cientos que no. de hecho incluso, claro, y de hecho incluso en la película de este cuate, que es esta de Big Short, este, digamos, hay una parte de la película que es interesante, que es bueno recordar, que es que justo lo que se dio cuenta este cuate era que las hipotecas o los créditos hipotecarios pues estaban sobreinflados por varias razones, ¿no? Uno, porque pues, había, digamos, créditos sobre créditos, ¿no? Estos créditos que daban, por ejemplo, a personas que no tenían capacidad de pago y que incluso pues no había como esta supervisión, esta regulación de las personas que adquirían un crédito hipotecario podían tener dos o tres, ¿no? Y luego había un montonal de instrumentos financieros que sobre la apuesta digamos, sobre la apuesta de estos instrumentos financieros para financiar el sector inmobiliario, había un montón de instrumentos chatarra, sin valor, que estaban, que digamos, tenían especulación en el mercado y había especulación sobre la especulación, ¿no? Entonces, Okay. realmente el valor de esos instrumentos pues, era basura, ¿no? Y entonces lo único que, o sea, digamos, bueno, lo único no, ¿no? O sea, bueno, suena fácil, ¿no? Pero a lo que se dio cuenta este cuate era que había ahí algo que estructuralmente no era correcto, ¿no? Y que en algún momento, pues el valor de eso pues, se iba a ir a cero porque en realidad era cero, ¿no? Y que pues Claro. realmente el valor que tenía ahí pues estaba hiperinflado. Entonces, obviamente, como tú bien comentas, no se puede saber hasta a posteriori y solamente algunos cuantos se dieron cuenta de eso. Y ya cuando se dieron cuenta los demás, pues ya se había ido al caño, ¿no? La economía. Y en este caso, yo no sé si esta, digamos, aparente o, digamos, sí, bueno, esta aparente burbuja tenga esas mismas condiciones en el sentido de que lo que está detrás de esos precios sea una sobrevaluación sobre instrumentos basura. No lo sé, ¿no? Y eso creo que es muy difícil saberlo. Digo, incluso si se pudiera saber, pues habría muchos que ahorita se estarían haciendo millonarios, ¿no? Apostando. Claro. Habría que ver cómo se está apostando en contra, ¿no? Pero es muy complicado saber. Yo creo que acá lo importante es más bien cómo encontrar estrategias de protección ante esos cambios, ¿no? Eh, por ejemplo, si eres un país, como te comentaba, en el caso de México hay algo interesante con los precios del crudo, hay coberturas justo tanto de la producción de petróleo como coberturas para asegurar el presupuesto público, ¿no? Entonces esas coberturas son importantes y justo por eso, ¿no? Porque en realidad no podemos saber cómo se va a mover la economía en el mundo. Pues nadie puede saber eso exactamente a ciencia cierta. Y entonces pues, lo mejor es, como ese buen ejemplo de lo que hace el gobierno federal y Pemex, por ejemplo, desde hace varios años, pues lo mismo podemos trasladarlo a cualquier otra escala individual para buscar justo ciertas coberturas, ¿no? Por ejemplo, creo que una así muy clara sería los seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces eso es lo que nos afecta así de a pie, o estos seguros que no sé cómo funciona exactamente, pero entiendo que existen, por ejemplo, seguros de desempleo, ¿no? Entonces, en estos momentos son como coberturas que creo que sería interesante analizar a nivel individual, ¿no? En la escala del individuo. Sí, está buenísimo ¿Cómo ves, eso, Oliver? porque justamente lo estuvimos platicando en la semana, ¿no? Bueno. Cómo de pronto uno empieza a escuchar noticias financieras y empiezas a estar fooled by the news, ¿no? Y pues todo suena bien plausible, ¿no? O sea, te dicen, es que subieron las acciones de NIO, esta empresa china que hace vehículos también eléctricos, porque bajaron las acciones de Tesla, ¿no? O puedes decir, bajaron las acciones de Tesla porque subieron las de NIO, ¿no? O bajaron las dos por el problema de Estados Unidos, ¿no? De estos agitamientos en el Capitolio, ¿no? Entonces, cualquiera de esas, si te la envuelvo bonito, pues sí suena, ¿no? Sí suena plausible y suena coherente y explica, ¿no? La realidad es que el mercado y un montón de otros fenómenos sociales y de riesgos, pues son como cajotas negras donde hay un montón de variables internas y efectivamente, ¿no? De pronto puede hacer como un muestreo de causal y encontrar como pequeñas causalidades,
pero pues no están controladas por nada, o sea, están ahí interactuando todas contra todas, y entonces nada más porque lo estás viendo así en chiquito, y en chiquito pues te hace sentido, ¿no? Si yo veo así en chiquito igual como la historia esta de los sabios chinos, ¿no? Que ven a un elefante, pero pues son ciegos, ¿no? Entonces uno toca la trompa y dice es una serpiente, uno toca la pierna y dice pues es un tronco y así, ¿no? Entonces en su espacio de observación local tiene sentido pensar que es una serpiente, tiene sentido pensar que la pierna es un tronco, pero la realidad es que no es nada de eso, ¿no? No sabemos realmente qué bicho se trata, ¿no? Entonces sí, De hecho, efectivamente se trata... Ajá. tu ejemplo sí. No, sí, perdón, pero nada más quería decir que tu ejemplo me recordó y creo que es muy bueno lo que estás diciendo ahorita. Justo el día después de la toma del Capitolio en Estados Unidos, de los grupos estos, pro-Trump o grupos supremacistas, como le quieras llamar, justo lo interesante es que si uno se asoma al día siguiente de qué pasó en el mercado, pues no pasó nada raro, ¿no? No ¿No? pasó nada extraordinario. Tranquilo. Incluso hubo crecimientos como el de Tesla, ¿no? Y de las criptomonedas que venían para arriba. Y si uno se dejara ir por las notas periodísticas, pues uno hubiera pensado que se tendrían que haber caído las bolsas, ¿no? Y la economía del mundo estaría yéndose, pues así a la basura. Y pues no pasó nada de eso. Y de hecho, el domingo, pues todavía hubo juego del NFL, ¿no? Y jugaron en Washington, pasaron las tomas aéreas del juego de Washington contra Tampa Bay. Y pues se veía la ciudad normal, ¿no? O sea, yo creo que solamente si entrabas en la esfera de lo que estaba pasando alrededor del Capitolio, pues evidentemente, pues la visión del mundo de los que están transmitiendo las noticias y siguiendo la noticia de lo que está pasando en el Capitolio, pues piensa que es un desastre, ¿no? Pero nada más te alejabas unos cuantos kilómetros a la redonda hacia el estadio, por ejemplo, y se veía la ciudad así en completa normalidad. Y si cambiabas de escala y te ibas a los mercados, pues no estaba pasando nada, ¿no? O sea, no había ningún cambio estructural ni ningún cambio importante realmente en esas escalas, ¿no? Y eso que le acaban de dar clavo, y es que estos riesgos sistémicos, justamente la característica que tienen, es que cruzan escalas. Es decir, no pertenecen solamente a una escala, a la escala del individuo, sino que pertenecen a la escala del individuo y del clan y de la tribu y de la sociedad. Y entonces son riesgos que se manifiestan en múltiples escalas y por eso no puedes escapar de ellos, ¿no? No es como justo como dices, ¿no? Ah, pues es que ahí en esa asaltan y pues aquí no asaltan, ¿no? Entonces yo puedo vivir perfectamente aquí, ¿no? Estos riesgos sistémicos tocan a todos, ¿no? En todas las escalas espaciales y temporales, ¿no? Entonces sí los hace muy diferentes. Pero existe otra cosa muy interesante que tiene que ver con este subyacente de qué es lo que detrás de Tesla o detrás de las criptomonedas hay, ¿no? Y lo que yo creo que es muy distinto del problema de los bienes raíces es que acá pues hay fierros, ¿no? O sea, puede estar sobrevalorada quizás Tesla, pero al final de cuentas ahí hay máquinas para hacer carros y ahí están los cohetes de SpaceX y están las excavadoras, ¿no? De estos sistemas de Hyperloop y están los cerditos con chips neuronales, o sea, ahí hay cosas físicas que existen que tienen un valor propio, ¿no? Entonces yo creo que eso lo hace diferente, o sea, no creo que sea exactamente las mismas condiciones que en el otro caso en donde efectivamente estábamos como la película del lobo de Wall Street, ¿no? Nada más en el humo, como que ahí sí nada más había puro humo, ¿no? Aquí hay fierros de por medio, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yo no sé si realmente está sobrevalorada la Tesla. Financieramente parece ser que sí, eso es lo que dicen los financieros, ¿no? Pero quizás lo que no entienden es que, bueno, uno, que Tesla no solamente son los carros, sino que son todas estas otras empresas y proyectos como satélites que se nutren, interactúan y tienen intercambios económicos y tecnológicos y demás, como SpaceX, como esta Neurolink y demás. Pero es que también hay algo muy distinto con Tesla y específicamente con Elon Musk, ¿no? O sea, no solamente, o sea, Tesla no es un negocio como Amazon. O sea, no solamente es un buen negocio. Y Elon Musk no solamente es un buen empresario. Tesla y Elon Musk, en el fondo, esta,
son una manifestación del espíritu humano de la exploración. En realidad lo que quiere este cuate pues es juntar lana para ir colonizar Marte y poner ahí colonias sustentables y demás, ¿no? Es, o sea, eso es el espíritu de exploración más básico que tiene el ser humano. Entonces, yo creo que eso captura la imaginación de todo el mundo. O sea, yo lo veo con mis hijos. O sea, sí, digamos, entienden que Amazon puede ser una empresa grandota, pero definitivamente no les causa ningún tipo de empatía similar a cuando vimos la primera prueba del transbordador espacial de SpaceX, ¿no? O sea, ahí estuvimos un montón de tiempo y palomitas y todo, y andábamos fascinados viendo los trajes y el muñequito que tenía uno de los astronautas, o sea, y hay horas, ¿no? Así como si fuera partido del NFL hicieron dibujos de eso o sea, fascinados. Entonces yo creo que quizás hay un capital no ponderable, no conmensurable que tiene Tesla, que hace que no esté sobrevalorado, ¿no? Y entonces creo que quizás por ahí viene el por qué está empuje y empuje y empuje y empuje, porque cada vez pues más gente se entera de qué es y más gente se va fascinando como con esa idea. Y no sé si viste, pero a principios del año hubieron tantos nuevos usuarios, por ejemplo, en eToro, que tuvieron que subir la cuota mínima de depósito de $200 a $1,000, ¿no? Para Ujú. poner un poquito freno y no saturar demasiado la plataforma. Y de todos esos nuevos usuarios, te aseguro que un montón justo iban a Tesla y justo iban a criptomonedas. O sea, también el rollo de las criptomonedas es así una fascinación por un montón de personas, ¿no? Son como una subcultura, ¿no? Los bitcoiners. Entonces, pues no sé, yo creo que no los veo tal cual como una burbuja, pero sí, efectivamente, bueno, está esta duda de si la economía en general, o sea, ya en términos generales, pensando en, en S&P 500 y demás, pues está un poco al borde de una crisis porque ha crecido demasiado, ¿no? Entonces, ahí sí, más allá de empresas específicas, sí podría ser que el mercado en general se encuentra cerca de tener una caída importante, a menos que ya haya que estas correcciones pues liberen energía, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un riesgo sistémico, la posible caída de los mercados. Ya hubo una caída pequeñita, no fue tan grave. Y otro riesgo sistémico importante es la nueva cepa del coronavirus, la cepa inglesa, ¿no? Y eso sí se pone bien interesante porque eh, resulta ser que es una dimensión que no tenemos muy en la mira. Pero pues todos los virus, por su velocidad de replicación y sus tamaños poblacionales y la interacción que tienen con los hospederos y demás, pues están realmente dentro de un proceso de evolución, de selección natural y artificial. Entonces, sí se sabe que hay condiciones de respuesta que hacen los seres humanos que cambian las proporciones de cepas de los virus. O sea, cuando tú tienes un virus como el coronavirus, no tienes nada más de un tipo, tienes de varios tipos diferentes, de varias cepas, y hay diferentes proporciones de cada una de ellas, y dado una configuración específica de temperaturas y de tipos de hospederos y etc., pues alguna domina. Pero si tú cambias muy fuertemente ese contexto, por ejemplo, a través de una respuesta humana a la enfermedad, pues entonces puedes cambiar esas proporciones de las poblaciones de las cepas. Y se conoce un caso famoso, muy claro, que es así súper famoso porque está muy bien documentado, y es el caso de la gripe española en la Primera Guerra Mundial, y cómo tuvo mutaciones muy importantes en las trincheras, y generaron, hasta ahí en las trincheras fue donde se generó la cepa que le partió su Mauser a todo el mundo, ¿no? Por estas condiciones como de hacinamiento y demás. Entonces, algo que no tenemos mucho en la mira es que estos virus están todo el tiempo evolucionando, y entonces normalmente hay como algunos trade-offs, hay como algunos intercambios importantes entre las características de estos virus. Si tú tienes un virus que es muy mortal, normalmente no se propaga tan fácilmente. Y si tienes un virus que se propaga muy fácilmente, normalmente no es muy mortal. Porque si tuviera ambas características, pues se propaga mucho, mata a todos y ya no tiene dónde vivir, ¿no? Ujú. Entonces,
eventualmente eso por procesos de selección sacaría a esa cepa de la población de virus y no estaría representada. Entonces, normalmente las poblaciones de virus que están representadas, pues tienen uno o la otra. Son muy mortales como ébola o son muy transmisibles, ¿no? Y parece ser que esta nueva variante de Inglaterra es se transmite mucho más fácilmente que las otras cepas. Y eso pues, nos puede poner en jaque cañón porque a lo mejor no hay una mortalidad tan grande, pero sí una saturación del sistema, de los sistemas públicos de salud, ¿no? Entonces, pues veníamos ya con el problema de que sin Navidad y las fiestas y las reuniones y el frío y demás, y todavía nos pones una cepa nueva, pues, o sea, eso puede reventar fuertemente, ¿no? Y ahí quizás un aspecto interesante Claro. es, otra vez, no cerramos las fronteras, ¿no? Sí, es Otra vez, increíble eso, ¿no? ya se sabía que estaba la cepa de Inglaterra propagándose en el mundo, y en México llegaban aviones con pasajeros de Inglaterra y pues su rutina nada más de pistolita, a lo mejor en la frente, sino que es en la mano, ¿no? Pistolita en la mano, su gelecito, pisar tapetito que ya no tiene ni líquido, ¿no? Es que es fabuloso nuestro nivel de simulación, ¿no? Sí, O sea, no, sí. o sea, vamos al súper y nos toman así la temperatura en la mano, ¿no? Y pues todos sabemos que pues no manches, o sea, ahí no, podrías estar a 40 y tu mano podría estar completamente fría porque la traes así afuera del carro, ¿no? Y te toma la Claro. temperatura y pues nada que ver, ¿no? Y luego, o ni siquiera sirve, ¿no? O te dicen tu temperatura, 33,4. O sea, güey, que eres un reptil, ¿o qué? Un zombie. ¿No? O sea, que eres un monstruo de gila o qué, ¿no? A mí ya me tocó tener 32 en el súper. O sea, pero no hay pedo, o sea, dices, ok, y te sigues, ¿no? O sea, nadie arma de todo de que le digan que tiene 32 y dice, oye, a ver, checa tu pistolita de temperatura, ¿no? Igual ni sirve, está descalibrada, ¿no? Lo que sea. Y nos dan nuestro gelecito y pisamos el tapetito que ya está hasta seco, güey. Pero todos cumplimos así cabalmente comparados en el pinche tapetito, ¿no? Y todos simulan, los comeros simulan que hacen lo que tienen que hacer, nosotros simulamos que hicimos lo que y todos simulamos que no va a haber contagio, ¿no? Entonces, bueno, pues así estaban llegando los pasajeros de Inglaterra. Pues, o sea, ¿qué esperabas? Pues obviamente tenemos la cepa ya circulando desde hace un rato en México, ¿no? Entonces, hacemos estas intervenciones súper costosísimas económica y socialmente como hacer semáforos rojos, pero no hacemos algo más económico que es detener la cepa que nos podría estar levantando muy fuertemente los números de contagio. Eso sí, la dejamos pasar y hacemos algo bien costoso y ya no lo podemos detener, ¿no? Y de todas formas tenemos unas subidas brutales de contagios, ¿no? Entonces, pues eso sí es un riesgo como sistémico que tenemos muy presente ahorita y que la nueva cepa podría. Y otras preguntas son si, por ejemplo, funcionarán las vacunas con ella, ¿no? Este, creen que sí, pero pues así seguridad, pues no tenemos, ¿no? O Los, cómo las sí, medimos. Sí, los virólogos creen que sí, ¿no? Que en realidad, o sea, lo único que difiere es esta capacidad de contagiar más, pero pues, misma tasa de mortalidad y estructura muy similar, ¿no? Es lo que comentan, ¿no? Y que pues, pues es aparentemente. lo que se cree y ojalá sea cierto, ¿no? Eh, pero lo que sí puede pasar, por ejemplo, es que hayan algunas pruebas que sean ciegas a ¿no? Entonces se cree que, por ejemplo, los sets de pruebas de Estados Unidos no registran bien esta nueva cepa, entonces podrían estar ciegos a esa cepa, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro riesgo sistémico. Otro que es como el pan nuestro de cada día para aquí en contraintuitiva, es la otra epidemia, ¿no? La epidemia de la woke progre. Y, híjole, esa pegó durísimo, ¿no? Ahorita, iniciando el año, pegó duro, duro, duro. Fíjate que ahorita que dices esa, digamos, los progres, tienen ellos lo dicen al revés, ¿no? O sea, dicen que, por ejemplo, ahorita con lo de Trump, que digamos que Estados Unidos ya alcanzó inmunidad del rebaño a las ideas trumpistas, ¿no? Y que
que ya, o sea, ya todo el mundo está vacunado contra eso y ya nadie lo quiere, ¿no? Acá estamos al revés, ¿no? O sea, más bien en las ideas progre, ya estamos realmente al revés, ya muy infectados y pues ya muy poquita gente es la que pues no le ha tocado, ¿no? Que no se ha contagiado. Y la bronca es que ahí la vacuna no la sacan rápido, ¿no? Porque el mundo no está trabajando para sacar la vacuna, ¿no? O sea, hay muy poquitos por ahí, individuos, tratando de combatir eso, pero pues ahí a los que estamos como en la idea de combatir las ideas progre, pues más bien seríamos como laboratorios aislados, ¿no? Sin recursos y haciendo un trabajo ahí muy medio artesanal y tratando de, pues oigan, usen cubrebocas, ¿no? Y pues tienes a un montón de gente diciendo, no, eso no existe, ¿no? Ustedes nos quieren poner un chip. Así estamos en lo progre, ¿no? Estamos al revés. Sí, sí, pero bueno, la verdad es que sí, sí hay vacuna, ¿no? Está, por ejemplo, el libro de Parasitic Mind, que no nos cansamos de hacerle publicidad del maestro Gatzal. O sea, sí está la vacuna, más bien, pues no tenemos los refrigeradores, ¿no? Andamos así en carritos en carritos de helado llevando la vacuna, o sea, sí ahí está, pero la gente no se la quiere, le van a poner el chip, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, efectivamente estamos como en la peor pesadilla de vacunación tercermundista que uno se pudiera imaginar. Sí, a lo mejor se tienen que morir, a lo mejor no nos toca para que ya pase eso, se tienen que morir varias generaciones, ¿no? Para que haya una renovación ahí. Ese es el peligro grave, ¿no? Y pues hay un montón de manifestaciones de esta epidemia progre, ¿no? Por ejemplo, uno es la cultura de la cancelación, ¿no? Eh, Desde la academia han habido, por ejemplo, desde finales del año pasado, cancelaciones de premios importantes, por ejemplo, en la comunidad de estadística, un premio que se llamaba Fisher, de la cátedra Fisher, de este matemático, pues, genio, pilar de la estadística moderna, porque lo acusaban de tener, pues, ideas antiprogre, ¿no? Entonces, pues ya no podía llamarse así, ¿no? Quitándole nombres a edificios, quitando estatuas, eh, inclusive pues, uno de los agentes que está siendo muy activo ahí, por ejemplo, pues es Disney, ¿no? Entonces Ujú. Disney sí trae una agenda progre, pues así muy, muy, muy densa. Eh, Me parece, por ejemplo, que incluso ante el resultado legal de las denuncias contra Johnny Depp, Ujú. iba a aparecer en esta película de Los Locos Adams, ¿no? En una versión tipo Tim Burton. Ujú. Creo que ya fue cancelado, ¿no? Ujú. Cuando pues hay serias dudas de si realmente no fue el caso completamente al revés, ¿no? Ujú. Este, pero pues no, pues como hay que creerle a la víctima, pues ya se chinga, ¿no? Por ejemplo, también tenemos a la policía del pensamiento y del discurso, ¿no? Y ahí entra, creo que en una combinación entre cancelación y policía del discurso, pues está Twitter. Ujú. Y ese tema, ¿cómo está álgido ahorita? Y la verdad es que está complicado, ¿no? Porque por Ujú. un lado, sí es cierto que no quisieras que las redes sociales se utilicen como plataformas para realmente incitar a la violencia y actos eh, Ujú. peligrosos, ¿no? Y que atenten contra la salud, contra el bienestar, contra la integridad de las personas. Pero por otro lado, pues también es cierto que no quieres que hayan olas de cancelaciones y cacerías de brujas y entonces eh, pues está esta polarización muy muy fuerte en torno a Twitter y a Facebook, si la cancelación que hicieron sobre Trump es válida o no. Yo de entrada, Ujú. la verdad, yo no sé si Trump incitó a violencia, ¿eh? A mí no me quedaría claro que en algún momento haya dicho, vayan y tomen el Capitolio. O sea, yo no Pues vi algo así. es lo que dicen algunos, la verdad es que no estoy seguro, o sea, no he seguido así tan de cerca esa nota, porque se ha vuelto se ha politizado tanto que no le he puesto tanta atención, pero efectivamente, ¿no? O sea, sí, digamos, vamos a ponerlo así, ¿no? Si efectivamente utilizó medios, digamos, cualquier tipo de medio, red social o red de televisión, radio, para incitar a sus seguidores a hacer una toma violenta, pues yo creo que sí tienen razón en el sentido
no se puede tolerar la incitación al odio, ¿no? Que ese es como el discurso, ¿no? Si no lo hizo, efectivamente, entonces, como tú dices, hay una cancelación, ¿no? O sea, si no utilizó directamente o abiertamente incitar a una toma violenta o a usar medios violentos, efectivamente hay una cancelación, ¿no? Que de hecho incluso nos lleva justo al análisis de esto de lo que llaman la paradoja de Popper, ¿no? Claro. Que normalmente lo utiliza bastante mal Pictoline, ¿no? Que Ujú, utiliza ujú, esta como ilustración de ujú, poniendo ahí que, así como ponen ahí, creo que es un Hitler, ¿no? Ponen un muñequito de un Hitler y entonces como que explican como que la paradoja de Popper es no tolerar al intolerante porque pues justo genera situaciones como esta, ¿no? De odio, violencia, etcétera, ¿no? Pero entonces, en realidad más bien esa no es la interpretación de hecho de Popper, o sea, lo que decía Popper claro. era más bien que no había que hacer, no había que ser tolerante con el intolerante en el sentido de digamos que la carga de la prueba de la incitación en el odio es clara, ¿no? Si eso no es claro, entonces no puedes utilizar o cancelar justo cualquier manifestación de libertad de expresión, sea, te parezca o no grotesca o te parezca o no eh, odiosa, siempre y cuando esto no sea una clara invitación a la violencia no al odio, a la violencia, ¿no? Ujú, Porque, digamos, ¿qué es lo que incita al odio? Pues digo, puede ser muy variado, ¿no? A lo mejor yo como Brown Sican, ujú, me parecería violento que hablen de los prietitos, ¿no? Y entonces si claro. oigo eso digo, ay, es que es un white sican que me odia, ¿no? Y entonces está incitando al odio, ¿no? Por ejemplo, pues eso, yo creo que esa ambigüedad de qué es lo que incita al odio, pues es muy peligrosa porque justo ahí está el tema, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algo incite al odio? Pues puede ser bastante ambiguo, bastante, digamos, subjetivo. Y en ese sentido, pues justo se presta para poder cancelar cualquier discurso, ¿no? Cualquier libertad de expresión. Claro, sí, efectivamente creo que esa paradoja se utiliza bastante mal. Y sí, efectivamente hay que ser intolerante con el intolerante, pero no se aplica así, ¿no? O sea, la aplicación es justamente diferente. Y otra parte que es importante de esto es, ¿qué es lo que entendemos que es una red social, no? Si una red social es solamente como una empresa privada, pues hasta cierto punto sí tienen derecho a tener sus reglas y aplicarlas, ¿no? Pero ahí también hay sus bemoles porque, por ejemplo, un restaurante, al menos en México, no te puede negar el servicio por cómo te vistas, o por tu color de piel, o porque traigas una playera del PRI, ¿no? Así el otro cuate, así el dueño sea de Morena y sea cuatroteísta, así a más no poder. Si tú traes así tu playera de Yo amo a Peña, no te pueden negar el servicio porque traigas eso, ¿no? Y es una empresa privada. Entonces, eh, o sea, o sea, mientras tú no entres y estés provocando un problema, un desorden, eh, estés alterando el orden dentro del restaurante, pues no te pueden negar el servicio, ¿no? Entonces, ahí hay un punto como de discusión. Y el otro es si el entendimiento de las redes sociales no es como una empresa privada, sino como un commodity, ¿no? Como el agua, como la luz. Entonces, no está bien o sea, entonces las redes sociales no deberían cancelar a nadie, ¿no? De la misma Uh manera -huh. que tú no le puedes quitarle el agua a los seguidores de Trump en su casa, ¿no? Por ser seguidores de Oye, Trump, ¿no? O sea, el agua necesitan tal, tener tal, agua. tal vez está la diferencia, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, Facebook, Twitter, en realidad no son concesiones públicas, ¿no? A diferencia no sé, Televisa o TV Azteca, que tienen una concesión del Estado Ajá. pues, la transmisión de su señal, ¿no? Entonces ahí sí hay una concesión del Estado, digamos, por medio de un privado. Pero en este caso no. O sea, en el caso de Facebook, Twitter no es una concesión del Estado. Cosa distinta, por ejemplo, no sé cómo es en Estados Unidos con Fox News y CNN y todo este tipo de cadenas, no sé si sean una concesión, pero yo creo que justo es lo que digamos, de lo que estás comentando, pues ahí está la clave, ¿no? O sea, si hay una concesión del Estado, entonces, pues justo es como lo que decías de la analogía del restaurante, ¿no? O sea, no importa el tipo de mensaje que tú puedas dar, mientras seas un ciudadano de esa nación,
pues lo que rige por encima de las reglas de esa empresa, o digamos de su reglamento interno, pues tendría que ser justo las leyes, ¿no? De ese estado. Entonces, si las leyes de ese estado es que todo individuo tiene derecho a su manifestación libre utilizando los medios públicos y o privados, en este caso, no lo sé, pues entonces ahí sí habría una cancelación, ¿no? En el caso de Estados Unidos es más complicado porque yo sospecho que Facebook, Twitter y todas estas redes con plataforma digital, digamos, bueno, basadas en Internet, vamos a decirlo así, en general son empresas privadas con sus propias reglas, ¿no? Lo que pasa es que más bien aquí ya lo que nos estamos dando cuenta es que son tan grandes y tan poderosas que ya juegan un rol más allá digamos, juegan un rol más poderoso que el mero mercado, ¿no? O sea, que ya Exactamente. tienen un rol incluso político, ¿no? Dentro de un estado, incluso a nivel global, ¿no? Y que pueden impulsar una agenda si así lo quieren, ¿no? Claro, y entonces se vuelven como un pseudo commodity, ¿no? O sea, hay una discusión que yo creo que tienen que tener, pues ellos allá, legal, eh, con su cuerpo legislativo y entender exactamente qué es lo que van a entender por redes sociales, en qué sentido, ¿no? Y en Ujú. todo caso, también el otro punto, digamos, como interesante es, por ejemplo, pues yo puedo hablar por teléfono y decir lo que me venga en gana, ¿no? Y no me pueden cancelar por eso, ¿no? Eh, Ujú. por qué sí me pueden cancelar en Twitter? ¿No? Sí, bueno, ahí supongo que el argumento sería que estás incitando a la violencia pública, ¿no? Que digamos rebasa tu esfera privada, ¿no? O sea, que puedes incitar al odio público, ¿no? Puede ser. Sí, puede ser. Ahí, bueno, ya entonces ahí el detalle está en cómo definimos eso, cómo lo medimos y que sea transparente y sistemático, ¿no? Entonces, ok, sale. Ya, supongamos que es privado, supongamos que sí tienen derecho a aplicar sus reglas internas, pero pues uno esperaría un mínimo de consistencia, ¿no? Entonces, por Ujú. ejemplo, eh, ¿por, ¿por qué está cancelado Sci-Hub, esta plataforma que pone a disposición libre artículos científicos? Y más ahorita en pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo está incitando a la violencia o al odio o a qué Sci-Hub, ¿no? Del otro Ujú. lado, ¿por qué las cuentas que están asociadas a movimientos antifa o movimientos de Black Lives Matter o la misma AOC? AOC yo creo que de pronto tiene unos discursos que incitan al odio. O sea, Claro. yo me sentiría, si yo me sentiría violentado al escucharla. Entonces, ¿por qué ellos no están cancelados? Entonces, pareciera que hay pues un sesgo y algunos son cancelados y algunos no son cancelados. Y eso es un problema grave porque eh, incita a la polarización y le da madera al fuego de pensar que hay una teoría de la conspiración en donde están unidas las redes sociales y los medios en contra de... O sea, le están dando material a todas estas personas para que sigan en su pie de lucha de que les robaban las elecciones. Entonces, hasta estratégicamente creo que fue un mal movimiento. Sí, de hecho, eso vuelve digamos, al trumpismo antifrágil, ¿no? Sí, Porque efectivamente. justo siembras si podrías hablar de una teoría de la conspiración justo, ¿no? De los medios, y las redes sociales en contra de Trump y el trumpismo, y con eso puedes generar un discurso muy poderoso de esta conspiración digamos, del establishment en contra de Trump y el trumpismo, ¿no? Y eso le da, digamos, pues le da caldo de cultivo perfecto, ¿no? O sea, yo creo que no se han dado cuenta que en ese sentido, o sea, ahorita, pues digamos, van a tener una victoria que yo creo que sería pírrica, porque pues más bien ahora van a generar un movimiento, ¿no? Un poco lo Claro. que pasó aquí con el peje, ¿no? O sea, que efectivamente, o sea, cada vez que hay ataque, o cada vez que se le atacaba a López Obrador, o sea, él tenía un discurso más poderoso de su teoría de la conspiración, ¿no? Claro. Y que sigue manteniendo, ¿no? Bueno, claro, eso puede tener caducidad, ¿no? En el tiempo, ¿no? Incluso yo creo que los que hoy celebran así que las redes sociales hayan cancelado a Trump, no se han dado cuenta que eso mismo en algún momento del tiempo puede sucederles, ¿no?
E claro. incluso lo que va a suceder es que van a empezar es el caldo de cultivo para generar otras alternativas, ¿no? Otras redes alternas, otros medios de comunicación alternos, y eso pues lo está alimentando, ¿no? De hecho, yo creo que eso, ahorita que decías acerca de los sesgos ideológicos, pues incluso a lo mejor no necesariamente está mal, o sea que, por ejemplo, cada red social o cada empresa tenga un sesgo ideológico. El asunto acá es que más bien haya como cierto equilibrio, una cierta competencia por el mercado de las ideas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Ujú. entonces, y justo creo que esto lo va a provocar, ¿no? O sea, va a provocar que empiecen, ahorita ya se habló de Parler, ¿no? De cómo se unieron por ahí entre Amazon, Google y todos, le hicieron acá una acción de cártel, ¿no? Para que no pudiera salir Parler. Pero pues eso es momentáneo, ¿no? O sea, ahí lo único que está pasando es que eso está incitando a que empiecen a generarse otros medios, ¿no? Y eso va a suceder. O sea, yo creo que en cuanto a los riesgos, que estamos hablando de esto, es que va a existir más polarización y creo que alimenta el tema de los discursos de tipo teoría de la conspiración, ¿no? Que no ayudan mucho, Sí. tanto para un lado como para el otro, ¿no? Porque, por ejemplo, muy bien puedes comprar la teoría de la conspiración de son los medios que están tratando de bloquear a Trump, y del otro lado, pues lo mismo, ¿no? O sea, hay una agenda ideológica progre, ¿no? Entonces yo creo que pues hay matices, ¿no? O sea, sí existe eso, pero, o sea, pues hay matices, ¿no? No es así, Claro. que es blanco y negro, ¿no? Sí, y hay algo que creo que lo podríamos definir así, que lo que ocurrió aquí fue una acción de cártel en el mercado de las ideas. Ándale, sí, O me sea, gusta eso. yo creo que eso sí pasó. Yo creo que eso sí pasó. Sí hubo una acción tipo cártel en el mercado de las ideas, y eso sí es grave. O sea, como dices tú, pues bueno, si Twitter se quiere declarar que es progre y que va a tener sesgo progre, bueno, pues ok, ¿no? Lo que está mal es que no hayan condiciones de mercado para que hayan alternativas. En el mercado de las ideas, pues deben haber condiciones de mercado para que pueda haber un acceso este, justo por los usuarios, pues a los diferentes tipos de productos de ideas, ¿no? Y eso es Ujú. lo que no está pasando, ¿no? Porque, pues si se unen todos estos gigantes tecnológicos, pues sí que estás totalmente out. O sea, no hay manera de que lo logres, ¿no? O bueno, o no a una escala global. Y Fíjate en una que, de esas Trump se puede poner perro y aplicarles alguna legislación anticártel, ¿eh? Y ponerles un alto así. O sea, tú pon a tu enemigo contra la pared y en una de esas hace algo muy extraño, ¿no? claro, sí, 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 sí. Ahorita me recordó que esa película a una escala muchísimo menor, obviamente, pero al menos yo ya la he visto, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM existe eso. Tenemos como esta idea de la cancelación, justo este mismo sistema de cancelación, con ideas que no gustan, de gente que no encaja en el perfil de persona, digamos, de bajos recursos, que va a la universidad y que tiene ideas de izquierda y que se manifiesta abiertamente antisistema, obviamente antisistema, no de izquierda, ¿no? Un ejemplo de eso fue hace como yo creo que unos 3 4 años, no recuerdo. El director de cultura de la UNAM era Nicolás Alvarado, Sí. un periodista de cultura que pues no le cae muy bien a los progres, pues porque pues nació con privilegios y es hijo de Tere Vale y un exsecretario de Educación, si no mal recuerdo. Y pues bueno, un cuate con privilegios, que pues habla francés, perfecto, habla inglés y nació en cuna de oro y bla, 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 ¿no? Y es un cuate como muy influyente en el tema de la cultura, incluso pues por ahí andaba en el Canal 22, tenía un programa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues total que este cuate fuera director de cultura de TV UNAM, no director de cultura, creo que director de TV UNAM, si no mal recuerdo. Y cuando murió Juan Gabriel, hizo en una columna de opinión en un periódico, pues él puso algo así como que solo los que usaban chalecos de Shakira eran jotos o una cosa así, ¿no? A lo mejor, yo Mm. creo que a lo mejor si quieres de muy mal gusto el comentario, si lo quieres ver de alguna forma, pero eso provocó así que las hordas progre universitarias pues, lo cancelaran hasta que lo corrieran, ¿no? Pero por el otro lado, tienes gente como Alfredo Jalife que se la pasa diciendo que Alejandro Frank
o la misma Claudia Sheinbaum, o todos esos, digamos, él les dice sionistas, ¿no? Representantes de Soros en México, pues no los baja de idiotas, de antipatriotas, una Lobistas, serie de adjetivos que realmente sí incitan al odio, ¿no? A cualquiera de sus seguidores. agentes del Estado israelí, agentes del Sí, lobby sí, sí, energético nuclear. todo eso. Sí, de hecho, sí, creo que Alejandro Frank le dice que es un agente de la CIA y cosas así, ¿no? Sí, Representante de los intereses de Israel y el sionismo, y, bueno, cosas de ese estilo. Y, por ejemplo, este cuate ahí sigue, ¿no? Pues nadie lo cancela. O sea, si realmente hubiera congruencia en las reglas de cancelación de la universidad, pues a los dos, si quieres, a los dos te tenía que haber ido, ¿no? Y uno ahí sigue exacto. publicando e incluso sigue teniendo privilegios y el otro lo corrieron al día siguiente, ¿no? Entonces, esa película ya la vi y termina mal, ¿no? Pues esto es lo que está pasando, pero a una escala global, ¿no? Sí, 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 sin duda. Entonces, bueno, ahí está muy álgido el tema de Twitter. Ojalá que efectivamente sirva para catapultar otras plataformas de redes sociales. Yo creo que eso es sano. Pero pues hay otras manifestaciones de la epidemia progre, ¿no? Por ejemplo, el alza de impuestos. Entonces, pues eh, California se ha vuelto así como la meca del progre, ¿no? Entonces, pues ahora tiene estas ideas de no solamente cobrar más impuestos, sino más impuestos a los ricos, e inclusive cuando ni siquiera estén ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando alguien te dice que te va a cobrar muchos impuestos, y bueno, pues me voy, ¿no? Me mudo y ya. Ah, pues no, papá, ¿qué crees? Que si tú pasaste tanto tiempo en California, vas a tener que seguir pagando impuestos, no importa dónde te vayas. Tómala. Sí, y eso lo que va a provocar es que antes de que pase esa legislación, pues se vayan, como pasó Todos, con Musk, ¿no? O sea, por eso claro. Musk se mudó a Texas, ¿no? Y varias de las empresas tecnológicas están mudando a Texas justo por eso, ¿no? Ahora, y como en el otro caso, pues en una de esas, ahora lo que va a pasar es que, pues esta economía enorme, gigantesca de California, se diversifique y ahora tengamos otro hub tecnológico en Texas, ¿no? Entonces de pronto a lo mejor Texas se empieza a convertir pues en la capital de la innovación, en la capital de la tecnología. Digo, además tiene mucho dinero, ¿no? Y ya de por sí es un hub energético, o sea, Sí, le gusta usar armas. sí, es el hub energético, no solamente de petróleo y gas, sino de energía renovable. De eso mucha gente no lo sabe, pero es un hub importante de energía eólica. No estoy seguro si es el mayor productor, pero está en el top, seguro, ¿no? Claro. Texas, así como estado, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser otra manifestación. Otra que a mí siempre me llama la atención es la imposición de dietas, ¿no? En el particular la dieta vegana, y que se puede conjugar justamente con la cancelación. Entonces, de pronto podrían cancelarte en Twitter por estar hablando mal de la dieta vegana o hablar a favor de la dieta carnívora, porque la dieta carnívora va en contra del cambio climático. Entonces, si comes carne, eres un negacionista del cambio climático, ¿no? Entonces de pronto pueden haber combinaciones interesantes de manifestaciones progres, ¿no? este, Lo cual es curioso porque cuando empiezas a cancelar, lo que empiezas a generar del otro lado es más radical, una radicalización, ¿no? obviamente, Entonces de por pronto vas a supuesto. tener, del otro lado vas a tener así como super carnívoros, ¿no? Si no, pues ahora hasta ahí mato a la vaca así yo con un cuchillo, Sí, ¿no? así. Sí, 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 vas a tener eso, ¿no? Sí, y yo creo que efectivamente, justamente causan eso en una especie como de hormesis, ¿no? O en una especie de combate evolutivo de las ideas, pues hay un escalamiento armamentístico, ¿no? Entonces, pues veníamos con palos y ahora sacas una navaja, pues ahora saca un machete, sacas un machete, saca una pistola, sacas una pistola, saca un rifle, y así se van a ir, ¿no? Entonces, sí es una muy mala idea. La guerra armamentista de la cancelación no es una buena idea. En otro riesgo sistémico está la pérdida de salud planetaria. Esto es un poquito técnico, pero la idea es que eh, al menos hay un par de trabajos interesantes, uno de Cabezas y colaboradores, otro de Alejandro Frank y colaboradores en donde analizan, digamos, señales sistémicas del planeta semejantes a lo que un médico podría medirle a un paciente, y lo que muestran es que el planeta ha ido perdiendo
propiedades que se asocian a la salud, por ejemplo, la propiedad de responder a las perturbaciones o homeostasis, o sea, la, 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 la capacidad de regulación del planeta se ha ido perdiendo. Entonces, eso ha venido pasando en las últimas décadas, pero también se manifiesta, por ejemplo, con una pérdida de biodiversidad. Y eso particularmente es peligroso porque no lo vemos directamente porque son efectos de segundo y tercer orden, pero si tú haces cambio de uso de suelo y hay pérdida de biodiversidad y ahora entras en grupos humanos suficientemente grandes, entran en contacto con animales silvestres que normalmente son portadores de viruses que no han estado en contacto con humanos, pues tienes una receta para lo que se llama la zoonosis. Hay un experimento muy bonito este, de, se me fue su nombre. Bueno, un investigador de Stanford que estaba inicialmente aquí en la UNAM, de Rodolfo Dirso, en donde tiene, digamos, un tratamiento donde bajo el mismo clima, mismo todo, usando una reja, puede hacer que una parte del experimento no puedan entrar mamíferos grandes y en la otra parte del experimento sí entran mamíferos grandes. Entonces, estos mamíferos grandes normalmente pues, le pegan a los árboles, comen cosas de los árboles y demás. Cuando no están, todo ese alimento extra queda ahí en las copas, pues cae eventualmente al piso. En el piso se vuelve alimento de roedores, y entonces hay lo que llama Rodolfo una ratificación, aumentos muy grandes de las poblaciones de roedores, y los roedores llevan ectoparásitos, y los ectoparásitos transmiten virus, ¿no? Entonces se hicieron todo este experimento muy bonito operado para ver el efecto comparado, y demuestran que efectivamente cuando no tienes estos mamíferos grandes, o sea, cuando hay una pérdida de biodiversidad aquí experimental, lo que tienes es una mayor, un mayor potencial de viruses que nada más haría falta que llegue un humano y esté ahí para entrar en contacto y haya zoonosis, donde la zoonosis es esta transmisión de virus de animales al ser humano, ¿no? Y entre esos estaban, por ejemplo, diferentes patógenos, pero pues estaba la peste negra, ¿no? Entonces, o sea, el efecto de segundo y tercer orden de la pérdida de biodiversidad puede ser muy importante y quizás justo estamos entrando a una era de pandemias, ¿no? Por estos contactos y por esta zoonosis. Pues de hecho el coronavirus se cree, ¿no? Que probablemente es efecto de zoonosis, quizás de una especie como de armadillo o quizás de los murciélagos, porque los murciélagos tienen un sistema inmune muy raro que les permite convivir con un montón de virus. Entonces, pues si están en sus lugares donde normalmente viven haciendo lo que tienen que hacer, por ejemplo, polinizando agaves y haciendo que sea posible la diversidad genética de los agaves y con eso que tengamos tequila y mezcal, pues está toda madre cuando están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? El problema está cuando nosotros nos metemos a su territorio y entonces estamos en contacto con ellos, pues ahí ya todo el asunto. Entonces podríamos estar entrando a una era de pandemias. Este, bueno, y entonces aquí estaba otro que pues ya nos adelantamos, ¿no? Y es que las criptomonedas podrían hacer caput, ¿no? Sí, Y bueno, ahí ya, ojalá que no, porque todavía tengo Ethereum. pero pues ya Ojalá que no, viviste porque una, todavía tengo Ethereum. pero ya viviste una, Sí, ¿no? ya me pasó XRP. una. Entonces, para los que no estén Sí. enterados, platícales qué pasó con XRP. No, pues XRP también es otra de las criptomonedas de una empresa que se llama Ripple. Y justo el problema con XRP es que tuvo un conflicto con la Security Exchange Commission de Estados Unidos, en donde pues simplemente bueno, los están, digo, igual si alguien que sepa mucho así del tema de contratos y tema de, digamos, legislación financiera, igual me corrige, pero digamos, en esencia la idea es que como la empresa Ripple permite ciertos pagos a través de su monedero electrónico en todo el mundo que no pasan a través del sistema financiero, sino como una especie de como una especie, digamos, de PayPal, pues no clandestino, pero alterno, vamos a decirlo así, que no está regulado justo por el sistema financiero. Esta criptomoneda de XRP, que pertenece a esta empresa que se llama Ripple, pues justo pues está basada en este mismo sistema
y también la acusan de que la empresa Ripple también hacía como un poco de especulación comprando y vendiendo sus propias acciones, ¿no? Perdón, su propia criptomoneda. Entonces, bueno, la acusan de varias cosas. El asunto es que entró en un problema de demanda con la Security Exchange Commission y el precio se desplomó así en un día. Yo empecé nada más a ver cómo iba rojo, rojo, rojo y se pasaba de, Y caput. no recuerdo el valor, pero vamos a decir, si de 100 pasó, llegó a estar así en 20, ¿no? Una cosa horrible. No recuerdo ahí cuánto perdí, creo que perdí pues, como el 90% del valor que tenía invertido ahí. O sea, estuvo feo, pero pues bueno, creo que fue una buena experiencia en términos de tener como, pues poner buen ojo en qué tiene por detrás cada una de las criptomonedas, o bueno, no solo criptomonedas, de cualquier instrumento financiero que uno vaya a invertir, por lo menos tener como la curiosidad de ver más o menos que los fundamentales que están detrás de ella estén razonablemente sólidos, ¿no? O al Claro. menos aparentemente se vean sólidos, ¿no? Que no es ninguna garantía, porque pues bueno, finalmente el mercado, como tú bien lo decías, ¿no? Es una cajota negra con un montón de interacciones y es muy difícil saber qué va a pasar, pero por lo menos que sepas que el activo que estás comprando pues tiene una cierta, pues un cierto background relativamente sólido, por lo menos en lo legal, en sus estados financieros, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa es la lección que hay que poner. El tema de las criptomonedas es complejo. Pues hay que ponerle atención a ese tipo de fundamentales, ¿no? Sí, y ahí el peligro está en que esta misma comisión anunció que tiene a otras criptomonedas en la mira, ¿no? Entonces, entonces eso quiere decir que pues en un rato le puede pegar a alguna otra, ¿no? No, yo esperaría y no creo que le pegue a Bitcoin, pero pues hay varias, ¿no? Está Dash, o sea, están otras este, que podrían verse muy afectadas. Entonces, ahí podría pasar que las criptomonedas hagan caput, ¿no? Entonces, y eso pues pues no está padre, ¿no? Sí, Eh, algo que a lo mejor ahí podría tener cierta, bueno, yo ya no sé decir si es solidez, ¿verdad? Porque a lo mejor este es al revés, ¿no? Pero aparentemente pensaría uno que tendría justo esta aparente burbuja no lo es y que incluso pues podría seguir subiendo el valor del Bitcoin. Es porque, bueno, uno ya ves que lo comparan ahora con el oro, claro, como el nuevo oro, el sistema financiero, y eso es porque incluso el sistema financiero está pasando activos a Bitcoin, ¿no? sí. Entonces, como que el sistema financiero tradicional está pasando activos digamos, a valor Bitcoin, ¿no? Y eso, pues, digamos, si uno pensara en términos de un problema de la agencia del sistema financiero, pues yo diría que si soy un agente financiero, pues no me gustaría que el Bitcoin caiga porque ya tengo mi piel en el juego de dinero en el Claro, Bitcoin, ¿no? Uno claro. pensaría que Habría aparentemente a lo pasado antes, mejor ¿no? de ese lado aparentemente no podría ser a lo mejor, ¿no? O sea, podría ser otro tipo de que reviente esa burbuja por justo a lo mejor crecimiento no típico y pues parecería ser que a lo mejor es un efecto cíclico, ¿no? Digamos en cualquier mercado, que haya Claro. una especie de burbuja que reviente, ¿no? Pero desde el lado de los fundamentales no vería así como que Bitcoin tuviera ese problema de ese lado, ¿no? Sí. Otra posible amenaza más bien es, por ejemplo, que sea secuestrada, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo, que los chinos se pongan a hacer minado de forma súper mega masiva y de pronto pues pues te secuestraron tu moneda, ¿no? Y entonces ellos tienen pues, todo, ¿no? De pronto Sí, dominan el mercado de esa cripto. Entonces, ahí sí puede ser un peligro, ¿no? Y bueno, y el último peligro global sistémico es que probablemente estamos a un experimento fallido de que Elon Musk se vuelva un supervillano, ¿no? Digo, esa es solamente la broma que viene aquí en la presentación. Y luego vendrían como un poco lo mismo de los riesgos nacionales. Pero pues yo creo que ya es momento quizás que le cortemos. Los podemos mencionar. sí, ese puede Pues, ser la segunda parte, ¿no? yo creo que Hablemos esa de es la segunda riesgos parte, ¿no? nacionales, De ¿no? riesgos nacionales, exactamente. Sí, Que van un poco mapeados porque evidentemente pues eh, pues no estamos aislados del mundo, ¿no? Entonces, pero eh, sí.
pero los podemos Pero, analizar con calmita en otro episodio. y estará bueno porque a lo mejor ahorita solamente mencionamos como riesgos, ¿no? Pero, y a lo mejor mencionamos poco el tema de implicaciones y no da tiempo y bueno, incluso pues, no, es complicado hablar a nivel como así, con esta escala así macro, es complicado hablar como de coberturas, ¿no? O hablar de acciones para mitigar o minimizar el riesgo. Claro. Pero sí en el tema nacional a lo mejor sí valdría la pena que hablemos de riesgo, obviamente algunos especular así un poquito acerca de efectos de segundo y tercer orden Claro. y en función de eso pensar a lo mejor en algún tipo de estrategia pues que por lo menos robusta o de minimizar pérdidas, ¿no? O Claro, incluso, eso bueno, si estaría es el bueno. caso de estrategias antifrágiles, ¿no? Que podamos coger. Yo creo que eso va a valer la pena porque pues ya toca así a nivel personal, ¿no? Claro, sí, por supuesto, ¿no? Y práctico además. Quizás Claro. en otro episodio también valdría la pena que hiciéramos, digamos, un abstracto de, bueno, todos estos riesgos sistémicos al final lo que tratan de capturar, pues es la posibilidad de caput, ¿no? De apocalipsis, de colapso, ¿no? Entonces, a lo mejor deberíamos hablar de cómo nos deberíamos preparar ante un riesgo de colapso, o sea, grande, o sea, no perdí mi trabajo, sino colapso grande en donde de pronto se suspenda la organización social como la conocemos, ¿no? Que podría ser por el apocalipsis zombie, el Oye, apocalipsis y no, rock. no, no está, y no está lejos eso, a lo mejor nada más para mencionar, como, digamos, como spoiler para el siguiente episodio de Riesgos Nacionales, y si quieres ahí, para que se queden en el tintero, nada más voy a mencionar dos ejemplos, ¿no? Apenas hace, igual si no me equivoco, 15 días tal vez, hubo un apagón del sistema eléctrico, se cayeron unas líneas de transmisión en el norte y sacó de operación alrededor de como 7 gigawatts, que bueno, eso en términos así cristianos es como el 10% de todo el sistema de generación eléctrica y mandó fuera del servicio eléctrico a más de 10 millones de usuarios. Afortunadamente, bueno, para el usuario eso se recuperó rápido, pero pensemos qué pasaría si eso se extendiera, por ejemplo, un mes, ¿no? Un poco como lo que está pasando, que era el segundo problema que iba a mencionar, ahorita en la Ciudad de México, con 3 líneas del metro fuera, que aparentemente, o sea, bueno, fueron 6, ahorita 3 ya están en operación y hay 3 que están ahorita fuera de operación, que se menciona, o eso ha dicho por lo menos el sindicato del metro, que podrían estar fuera de operación hasta 5 meses, ¿no? Entonces, imagínate un escenario y la diferencia entre estos dos eventos fue de 2 semanas, Días, más o menos. claro, O sea, claro. imagina un evento en donde tienes esas dos cosas, tienes colapsado el sistema eléctrico y por el otro lado, pues los que dependen de eso, ¿no? Que es como, por ejemplo, el metro, la alimentación eléctrica de hospitales, telecomunicaciones, sistemas de Bombas de bombeo bombeo. para agua, etcétera, ¿no? Entonces, no está nada lejos eso. Entonces, yo creo que sí vale la pena que pensemos en eso y cómo podríamos tener una cobertura, ¿no? Le podríamos llamar el gran apagón. Algo, algo así. ¿No? Sí, 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 sí. Ok, Ah, bueno, va que va. bueno, Entonces, pues, gracias, Gio. Gracias, amigos. Nos vemos en gracias, el siguiente Oliver. Pues episodio. seguro, gracias. Vale, Chao. bye.